Todo el mundo tiene este platino, y no porque sea el más fácil del mundo, sino porque te viene de regalo con la propia consola. Al principio puede parecer una simple demo técnica, de esas que acabas borrando por falta de almacenamiento, pero la realidad es que Astro's Playroom es mucho mejor juego que incluso varios AAA actuales. Desde que tengo la Play 5 lo he tenido ahí aparcado, mirando la lista de trofeos con ganas. Pero ese momento ha llegado. Hoy voy a platinar Astro's Playroom. Nada más empezar, el juego te deja claro que esto no es un tutorial aburrido. En apenas unos minutos ya estaba saltando entre plataformas, utilizando todas las funciones del DualSense y encontrándome referencias a PlayStation por todas partes. Cada nivel introduce una mecánica nueva, antes de que el anterior llegue a cansar. Justo cuando piensas que ya lo has visto todo, el juego cambia por completo la forma de jugar. Así que, mientras avanzaba, empecé a encontrar los primeros bots y artefactos coleccionables. Al principio pensé que sería buena idea intentar conseguirlo todo sobre la marcha, pero esa ilusión me duró bastante poco. Había objetos escondidos detrás de paredes que parecían simple decorado, caminos secundarios que pasaban completamente desapercibido y secretos colocados justo donde menos te los esperabas. Así que tomé una decisión para no volverme loco, centrarme en disfrutar del juego y dejar la limpieza de trofeos para más tarde. Mi primera parada fue Aguas Refrescantes. Este mundo es visualmente precioso y te enseña a usar el DualSense de forma muy natural. Después llegué a Jungla CPU, que personalmente fue uno de los mundos que más disfruté por cómo cambiaba por completo el escenario, obligándome a dominar el traje de mono. La aventura continuó por Autopista, SSD y Prado de la Memoria, dos mundos que mantienen el mismo nivel de creatividad y que además de esconder un montón de referencias a la historia de PlayStation, te termina de convencer de una cosa. Este juego es mucho más que la típica experiencia gratuita que viene preinstalada en la consola. Cuando parecía que ya había terminado el juego, algo que me entristecía y me alegraba al mismo tiempo, el propio juego me avisó de un nivel extra llamado Prueba Técnica 1. Seguí avanzando por el sendero hasta que, de la nada, apareció un dinosaurio. Pero no cualquier dinosaurio, uno que parecía sacado de la misma Play 3. En ese momento no lo sabía, pero esto era una referencia a una demo del 2005 que usaron para mostrar la potencia de la Play 3. El dinosaurio resultó ser una boss fight, tampoco fue especialmente complicada, pero cada segundo transmitía una nostalgia pura. Una vez vencí el dinosaurio, concluyó la primera fase, donde había conseguido un total de 31 trofeos, la mayoría por completar el juego base y otros fueron misceláneas que conseguí sin querer. Ahora tocaba volver atrás y completar el 100%, esto sería la segunda fase. Los niveles, aunque había explorado bastante, no fui capaz de conseguir todos los coleccionables la primera vez que los hice. Quiero hacer una pausa en el vídeo. Algo que hice yo y recomiendo bastante es no usar una guía hasta este punto y disfrutar del juego de manera orgánica. Continuemos. Los niveles son pequeños y solo hay 4 por cada mundo, con la ventaja de que puedes seleccionar cualquiera de ellos en cualquier momento. Poco a poco me iba acercando al 100%, y tengo que admitir que el proceso fue bastante satisfactorio. Uno a uno los mundos iban cayendo, pero al completarlos todos me di cuenta de que no tenía todos los coleccionables. Resulta que el juego tiene un sistema de gacha, en el que a cambio de monedas puedes hacer tiradas para conseguir piezas de puzzle y artefactos. Para mi suerte, al haber repetido todos los niveles varias veces, acumulé monedas más que suficientes, y pude hacerme con todo el gacha consiguiendo 2 trofeos en el proceso. El platino estaba cada vez más cerca, pues ya tenía 35 trofeos y solo me quedaban 10 trofeos miscelánea para el platino. Aunque la mayoría consistía en ir a un nivel concreto y hacer una acción muy específica, otros te pedían ir al laboratorio e interactuar de formas muy divertidas con los artefactos que habías coleccionado. No voy a nombrar a todos los trofeos, pero sí que quiero destacar los más divertidos. Que no caiga, por hacer 5 malabares vestido de rana. Príncipe de todo el cosmos. Por crear una bola de nieve enorme. Por aquí arriba. Por golpear el logotipo de PlayStation 2. Y por último, Proyecto Neo. Por hacer volar a 10 bots con un solo ataque giratorio. Y por fin tengo en mi poder el trofeo de platino de Astro's Playroom. Puede que no sea el platino más difícil, el más largo o el que requiera más paciencia de todo el mundo. Pero lo que es seguro es que demuestra cómo, en menos de 4 horas y de forma totalmente gratuita, se puede vivir una experiencia muchísimo más memorable que la de muchos AAA de más de 80 horas. Si tuviera que ponerle una nota al juego le daría un sólido 9 de 10, y al platino un 9,5 de 10. Este platino ha sido muy divertido y en mi opinión sirve como la introducción perfecta al mundo de los cazadores de platinos.
Si quieres acompañarme en el próximo platino, suscríbete, dale like y comenta cuál quieres que sea el próximo platino. Adiós.